Mi novia me dejó por ser demasiado normal, meses después volvió destruida rogando que la aceptara. Siempre he sido una persona tranquila. No excesivamente tímida, pero sí reservada. Disfruto estar solo, trabajar sin interrupciones y mantener rutinas claras. Nunca sentí atracción por el caos ni por vivir improvisando. Desde joven entendí que no quería depender de nadie, mucho menos económicamente. Para mí, la estabilidad siempre fue una meta, no un premio secundario. En 2021, cuando todavía no era tan común que todo el mundo hablara de emprendimiento como si fuera una moda, decidí lanzar mi propia marca de ropa por internet. No fue un impulso ni una fantasía momentánea. Pasé meses investigando proveedores, telas, costos, logística, publicidad y márgenes. Me tomé el tiempo de entender cada parte antes de mover una sola pieza. Al principio, las ventas eran mínimas. Había semanas enteras en las que apenas entraba algo de dinero. Aún así, fui constante. Reinvertía casi todo lo que ganaba y trabajaba largas jornadas desde casa. No me pesaba. Para mí, ese esfuerzo tenía sentido. Con el tiempo, el proyecto empezó a responder. Hoy mi marca factura lo suficiente para vivir tranquilo, ahorrar y darme algunos gustos sin culpa. No soy millonario, pero no tengo deudas importantes y eso me da una paz que valoro más que cualquier exceso. Soy meticuloso con el trabajo. Me gusta tener control de inventarios, números, campañas y tiempos de entrega. Paso muchas horas en casa porque ahí está mi espacio, mi ritmo, mi orden. Nunca lo vi como un sacrificio. Fue, y sigue siendo, una elección. Mi objetivo siempre fue claro, una casa cómoda, un auto bonito, no para aparentar, sino como resultado visible de años de constancia. Fue en ese contexto que conocí a Roxana. Yo ya llevaba tiempo con la marca cuando empezamos a salir. Desde el principio supo cómo era mi vida. Nunca le oculté nada. Estuvimos juntos alrededor de 1 año y medio. Al inicio, todo parecía encajar. Ella era más sociable, más espontánea. Le gustaba salir, improvisar planes, conocer gente nueva. Yo era más reservado, pero nunca intenté limitarla ni cambiarla. Pensé que podíamos equilibrarnos. Durante el primer año casi no hubo conflictos. Salíamos a comer, veíamos series, viajamos un par de veces. Nada exagerado. Yo pagaba la mayoría de las cosas porque podía hacerlo y porque no me molestaba. Ella trabajaba, pero ganaba poco, así que asumía varios gastos sin reproches. El cambio no fue abrupto. Llegó en forma de comentarios pequeños, casi inocentes. Preguntas que, en su momento, no parecían una advertencia. Recuerdo una de las primeras veces que me dijo, con tono curioso, si no me aburría estar tanto tiempo en casa. Le expliqué que ahí trabajaba, que me sentía cómodo, que prefería eso a salir sin rumbo. Se rió y cambió de tema. Después vinieron otras preguntas. Si sentía que estaba aprovechando la vida. Si no me entristecía mi rutina. Si nunca tenía ganas de hacer algo diferente. Siempre respondí con calma. Le decía que para mí aprovechar la vida no significaba salir de fiesta todos los fines de semana. Que construir algo propio, ver crecer mi negocio, me hacía sentir realizado. Que no me sentía triste, sino orgulloso de lo que estaba logrando. Pero ella insistía. A veces, mientras yo trabajaba, comentaba que el dinero era para gastarlo, no para guardarlo. Que de qué servía ganar bien si no lo disfrutaba. Yo le decía que sí disfrutaba mi dinero, solo que a mi manera. Que ahorrar no era infelicidad, sino previsión. Que no quería llegar a cierta edad sin nada construido. Ella asentía, pero su expresión decía otra cosa. Con el tiempo, esas preguntas dejaron de sonar curiosas y empezaron a sentirse como críticas. Fue también en esa etapa cuando empezó a mencionar a su ex, Dylan. Yo nunca fui celoso. Sabía que había tenido relaciones antes que yo, como cualquier persona. Lo que me llamó la atención fue la frecuencia y la forma. Dylan, según ella, era músico. Había dejado los estudios, tocaba en bares, viajaba sin planes y vivía de manera desordenada. Algunas de sus canciones habían tenido cierto alcance en redes, nada grande, pero suficiente para alimentar una imagen. Roxana hablaba de él con un brillo particular. Al principio eran anécdotas sueltas. Que siempre estaba viajando. Que era espontáneo. Que con él nunca sabía qué iba a pasar mañana. No le di demasiada importancia. Hasta que empezaron las comparaciones indirectas. Un día me dijo que yo tenía dinero para viajar y salir todo el tiempo, que no entendía por qué no lo hacía. Que eso era lo que hacía Dylan. En otra ocasión comentó que si él ganara la mitad de lo que yo ganaba, no desaprovecharía la oportunidad de vivir la vida loca. Ahí algo empezó a incomodarme.
Ya no era solo hablar del pasado. Era usarlo como referencia para cuestionar mis decisiones. Empecé a sentir que nada de lo que yo hacía era suficiente. Que mi estabilidad, mi disciplina y mi constancia valían menos que una vida caótica pero emocionante. Y sin darme cuenta, por primera vez, mi forma de vivir dejó de sentirse como una fortaleza dentro de mi propia relación. Esa incomodidad no desapareció. Al contrario, se fue instalando de forma silenciosa en cada conversación. Roxana ya no hacía preguntas, hacía observaciones. Comentarios constantes sobre lo predecible que era mi rutina, lo tranquilo que era mi día a día, lo normal que resultaba todo en mi vida. Yo intentaba no reaccionar. Me decía a mí mismo que quizá estaba pasando por una etapa, que no valía la pena discutir por eso. Pero la mención de Dylan seguía ahí, como un ruido de fondo que nunca se apagaba. A veces aparecía de manera casual, otras veces de forma directa. Hablaba de sus viajes improvisados, de las noches tocando en bares, de lo emocionante que era no saber qué iba a pasar mañana. Yo escuchaba, en silencio, acumulando un cansancio que no era físico. Una noche, después de una jornada especialmente larga de trabajo, volvió a sacar el tema. Dijo algo sobre lo intensa que era esa vida, sobre lo diferente que era todo con él. No recuerdo la frase exacta, pero sí recuerdo cómo me sentí. Cansado, saturado, y por primera vez, molesto de verdad. Sin pensarlo demasiado, le respondí de una forma más dura de lo habitual. Le dije que ya me tenía harto con Dylan, que si tanto le gustaba su vida, podía irse con él. No lo dije gritando. Lo dije cansado, esperando que entendiera lo que me estaba provocando. Esperaba una disculpa. O al menos una pausa. Pensé que quizás se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Pero no ocurrió. Roxana no se defendió ni intentó suavizar la situación. Me miró con una calma que me descolocó y dijo, sin alzar la voz, que tenía razón. Que se iba. Que yo era demasiado normal. Y que eso la aburría. No hubo discusión. No hubo llanto. No hubo reproches largos. Lo dijo como quien confirma una decisión tomada desde hace tiempo. En ese momento entendí que todo había terminado. No intenté retenerla. No le pedí explicaciones. Solo asentí. Sentí decepción, porque después de 1 año y medio así era como se cerraba todo. Pero también sentí alivio. Un alivio extraño, silencioso, casi inmediato. Ella tomó sus cosas y se fue. La casa quedó en silencio. Los días siguientes fueron extraños. No hubo mensajes ni llamadas. Yo seguí con mi rutina. Al principio se sintió raro, pero pronto noté algo que no esperaba. Tenía más tiempo. Más energía. Menos ruido en la cabeza. Me concentré aún más en mi negocio. Con la estabilidad que tenía, decidí dar un paso que llevaba tiempo posponiendo. Empecé a contratar gente. Primero alguien para atención al cliente. Luego otra persona para logística y envíos. Poco a poco, el proyecto dejó de depender solo de mí. Eso me permitió trabajar de manera más estratégica y no estar absorbido por cada detalle operativo. No estaba eufórico. Tampoco deprimido. Estaba en paz. Y esa paz se sentía real. De vez en cuando, sin buscarlo, aparecían fotos de Roxana en redes sociales. Intenté evitarlas, pero algunas siempre se cruzaba. En casi todas aparecía con Dylan. Las imágenes me parecían extrañas. No se veían naturales. Parecía que ella posaba junto a alguien a quien admiraba. Él casi nunca miraba a la cámara. Roxana escribía frases sobre vivir el momento, sobre seguir el corazón, sobre intensidad y amor. Todo se veía muy fuerte, muy marcado. Pero también algo forzado. Como si necesitara demostrar que había elegido lo correcto. Yo no reaccioné a nada. Seguí con mi vida. Fue en ese periodo cuando empecé a pensar en expandir la marca. Hasta entonces, mi línea había sido exclusivamente masculina, urbana. Sentía que era momento de crear algo distinto, una línea femenina que mantuviera la esencia. Trabajé en los diseños durante semanas y, cuando estuvieron listos, me di cuenta de que necesitaba una modelo. Nunca antes había hecho una convocatoria formal. Siempre había usado a amigos o a mí mismo. Esta vez buscaba algo diferente. Publiqué un anuncio sencillo, sin grandes expectativas. Ahí fue donde apareció Victoria. La cité para una prueba sin saber muy bien qué esperar. Desde que entró al estudio entendí que tenía experiencia. No solo por cómo se movía frente a la cámara, sino por la seguridad con la que escuchaba indicaciones y las ejecutaba. Era atractiva, pero no de una forma exagerada. Todo en ella se sentía natural. Tenía la piel clara, el cabello negro,
largo y lacio, y varios tatuajes que encajaban perfecto con la estética urbana que buscaba para la marca. La sesión fue fluida, profesional, sin tensiones ni silencios incómodos. Terminamos antes de lo previsto y el resultado fue mejor de lo que esperaba. En ese primer encuentro no hubo nada fuera de lo laboral. Hablamos de pagos, fechas, uso de imagen. Nada más. Pero con el paso de los días, las conversaciones empezaron a extenderse. Primero mensajes breves sobre el trabajo, luego comentarios más casuales. Charlas sobre cómo funcionaba la marca, sobre ideas, sobre organización. Fue ahí cuando Victoria me contó que, además de modelar, tenía experiencia en temas administrativos. Había trabajado llevando cuentas, organizando procesos y ayudando a estructurar negocios pequeños. Eso llamó mi atención. Empezamos a hablar más seguido. Me daba opiniones, sugerencias, observaciones claras, sin imponerse. Todo desde el respeto. Sin darme cuenta, empezó a involucrarse no solo en las sesiones, sino también en el proyecto. Y de manera muy natural, también en mi día a día. Salimos una vez sin llamarlo cita. Luego otra. No hubo declaraciones ni promesas. Simplemente pasó. Con ella no había reproches ni comparaciones. Había interés genuino. Apoyo. Entendimiento real de lo que implicaba construir algo desde cero. Mientras mi vida avanzaba con calma, la de Roxana parecía girar alrededor de demostrar que había elegido lo emocionante. Pero para ese momento, eso ya no era asunto mío. Con el paso de los meses, mi relación con Victoria se fue consolidando sin prisas. Me gustaba algo muy específico de ella. No solo hablaba de disfrutar el presente, también hablaba de crecer, de planear, de mejorar. No veía mi trabajo como una obsesión, sino como un proyecto serio. Compartíamos la idea de que el dinero no era solo para gastarlo sin pensar, sino una herramienta para construir algo sólido. Cuando decidimos hacer pública la relación, lo hicimos de forma simple. Algunas fotos, historias normales. No buscábamos mostrar nada. Solo compartir lo que estábamos viviendo. Fue entonces cuando empezaron los mensajes. Victoria comenzó a recibir comentarios de perfiles sin fotos, sin seguidores reales. Al principio eran aislados, pero pronto se volvieron constantes. Insultos. Acusaciones. Ataques directos a su apariencia y a sus intenciones. Ella intentó ignorarlos. Me los mostró sin dramatizar, pero yo podía notar que le afectaban. Días después, fui yo quien empezó a recibir mensajes. No tardé en reconocer el origen. Eran de Roxana. Mensajes cargados de desprecio. Comentarios hirientes. Insultos dirigidos a Victoria. Eso fue suficiente. Le respondí una sola vez. Le dije con claridad que dejara de acosarla, que no tenía ningún derecho a meterse en mi vida. Después la bloqueé de todas partes. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Un día, sin previo aviso, tocaron la puerta de mi casa. Abrí, y ahí estaba Roxana. Se veía distinta. Descuidada. Cansada. Nerviosa. Sin saludar, dijo que siempre había tenido razón, que volviéramos, que esta vez se portaría bien. No sentí duda. No sentí nostalgia. Solo supe que esa conversación no debía existir. Le dije con calma que se fuera, que mi vida había seguido adelante. En ese momento, Victoria apareció detrás de mí. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Roxana cambió por completo. Empezó a gritar, a insultar, a golpear la puerta. Lloraba, decía cosas sin sentido. Nunca la había visto así. La situación se salió de control. Llamé a sus padres. Llegaron poco después. Su padre la sujetó para que dejara de golpear. Su madre se acercó a nosotros, avergonzada, y pidió disculpas. Nos explicó lo que había pasado. Durante el tiempo que Roxana estuvo con Dylan, él nunca la tomó en serio. Ella se había perdido intentando encajar en ese mundo que idealizaba. Fiestas, excesos, malas decisiones. Según su madre, Dylan la introdujo a las drogas. Al principio como algo normal, luego como parte de su rutina. Cuando él la descartó, ella quedó completamente desestabilizada. Los padres habían intentado ayudarla, pero ya no podían solos. Nos dijeron que la llevarían a un centro de rehabilitación. Antes de irse, Roxana me miró y gritó que si no era suyo, no sería de nadie. Esas palabras me helaron. Se la llevaron. La puerta se cerró. El silencio volvió. Esa noche pensé mucho. En cómo algunas personas confunden emoción con caos. Intensidad con amor. Libertad con autodestrucción.
Entendí algo con absoluta claridad. No hay nada de malo en ser normal. En construir con paciencia. En pensar a largo plazo. La estabilidad no es aburrida. Es una base. Y dejar ir, muchas veces, no es perder. Es la decisión más inteligente que uno puede tomar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.